el enigmático pianista en el Teatro Solís, Montevideo, Uruguay. En el corazón de Montevideo, Uruguay, se alza el Teatro Solís, una joya del siglo XIX que ha sido el escenario de innumerables actuaciones a lo largo de la historia. En esta historia, su protagonista es un hombre llamado Eduardo Soto, un pianista de renombre que había cautivado a audiencias de todo el mundo con su música. Eduardo había regresado recientemente a Uruguay después de varios años de gira internacional. Aceptó un contrato para una serie de conciertos en el Teatro Solís, pero lo que debía haber sido un regreso triunfal se convirtió en una serie de eventos inquietantes. Desde su primera actuación, Eduardo notó algo extraño. Cada vez que tocaba una pieza en particular, un nocturno de Chopin, una de las cuerdas del piano se rompía inexplicablemente. Al principio, Eduardo lo atribuyó a una coincidencia o una mala calidad de las cuerdas, pero la misma cuerda se rompía en cada concierto, siempre durante la misma pieza. Intrigado por el misterio, Eduardo comenzó a investigar la historia del teatro. Descubrió que hace muchos años, un pianista llamado Alejandro Ruiz había sido la estrella del Teatro Solís. Alejandro era particularmente conocido por su interpretación del mismo nocturno de Chopin. Sin embargo, su carrera se truncó trágicamente cuando fue asesinado en su camino a casa después de una actuación. Eduardo comenzó a sospechar que el espíritu de Alejandro estaba de alguna manera vinculado a las cuerdas rotas. Decidió probar su teoría y en su próximo concierto tocó el nocturno de Chopin en un piano diferente. Para su sorpresa, la cuerda no se rompió. Esto reforzó su creencia de que el piano habitual, un antiguo Steinway que había estado en el teatro durante décadas, estaba de alguna manera conectado a Alejandro. En un intento por resolver el misterio, Eduardo decidió hacer una sesión de espiritismo en el teatro. Invitó a una medium local, conocida como Doña Clara, para que le ayudara a contactar con Alejandro. Durante la sesión, Doña Clara cayó en un trance y comenzó a hablar con la voz de Alejandro. El espíritu de Alejandro confirmó que él era el que rompía las cuerdas, en un intento de comunicarse con el mundo de los vivos. Alejandro explicó que había sido asesinado por un rival celoso y que su espíritu había quedado atrapado en el teatro, vinculado al viejo Steinway en el que solía tocar. Su único deseo era que se hiciera justicia por su muerte. Impulsado por esta revelación, Eduardo decidió investigar el asesinato de Alejandro. Con la ayuda de un detective privado, descubrieron que el asesino de Alejandro nunca había sido atrapado. Sin embargo, lograron encontrar pruebas que apuntaban a un antiguo rival de Alejandro, que había muerto hace muchos años. Publicaron sus hallazgos y la historia del trágico destino de Alejandro Ruiz se convirtió en noticia nacional. Aunque el asesino ya estaba muerto y no podía ser llevado ante la justicia, la verdad sobre el asesinato de Alejandro finalmente salió a la luz. Para Eduardo, esta revelación era una especie de justicia en sí misma. El siguiente concierto de Eduardo fue un evento muy esperado. El teatro estaba lleno hasta el último asiento. La audiencia esperaba ansiosa. Eduardo comenzó a tocar el nocturno de Chopin y toda la sala contuvo el aliento cuando llegó al punto en el que la cuerda siempre se rompía, pero esta vez no se rompió. La pieza fluyó sin problemas hasta el final y el público rompió en aplausos. Esa noche, después del concierto, Eduardo se quedó solo en el teatro. Se sentó en el viejo Steinway y comenzó a tocar el nocturno de Chopin una vez más. La música resonó en la sala vacía, un homenaje a Alejandro Ruiz. Cuando terminó, el silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio que Eduardo hubiera experimentado antes. Desde entonces, la cuerda del piano nunca volvió a romperse. Eduardo continuó su serie de conciertos en el Teatro Solís y cada interpretación del nocturno de Chopin fue un recordatorio del talento y la tragedia de Alejandro Ruiz. La historia de Alejandro y Eduardo se convirtió en una leyenda en el mundo de la música clásica, una historia de rivalidad, asesinato y justicia más allá de la muerte. Y cada vez que Eduardo toca el nocturno de Chopin, los ecos de las notas parecen resonar un poco más profundamente en las paredes del Teatro Solís, como si el espíritu de Alejandro finalmente hubiera encontrado la paz. A pesar de haber resuelto el misterio, Eduardo no pudo evitar sentirse atado al teatro y a la historia de Alejandro.
Aunque ya no se producían incidentes extraños, cada vez que tocaba el viejo Steinway, sentía una especie de conexión con Alejandro. Quizás era el piano, quizás era el teatro o quizás era simplemente la música, pero Eduardo se sintió más vinculado al Teatro Solís que nunca. En los años siguientes, Eduardo se convirtió en una figura permanente en el teatro. Tocaba todas las temporadas y su interpretación del Nocturno de Chopin se convirtió en una tradición esperada por todos. Cada nota parecía llevar la memoria de Alejandro y su deseo de justicia. Eduardo también se involucró en la promoción del teatro y la música clásica en Montevideo. Creó programas de formación para jóvenes músicos, organizó conciertos benéficos y trabajó incansablemente para mantener viva la herencia cultural del Teatro Solís. A medida que pasaban los años, Eduardo comenzó a notar que su presencia en el teatro se sentía diferente. Ya no sentía la tristeza y la angustia que había asociado con Alejandro. En cambio, sentía una especie de calma y aceptación, como si Alejandro, al ver el amor y la dedicación de Eduardo hacia la música y el teatro, finalmente hubiera encontrado la paz. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías, basadas en hechos reales, que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.